¿Qué te pasa? Está lleno de alfileres. ¿Qué esperabas encontrar en un alfiletero? ¿Fideos de pollo? A los 76 años, Art Carney finalmente pronunció las palabras que aturdieron a los fanáticos de The Honeymooners de toda la vida. Durante décadas, la gente creyó que la química entre Ralph Craden y Ed Norton era natural, el tipo de magia que la televisión nunca podría fingir. Pero Carney admitió que detrás de la risa estuvo a punto de marcharse para siempre. La razón. Jackie Gleason. Gleon era más grande que la vida en la pantalla, pero detrás del telón era impredecible, explosivo e imposible de trabajar. Su negativa a ensayar, su forma de beber y su temperamento creaban un caos constante. Carney, un hombre que prosperaba con la preparación, casi llegó a su punto de quiebre. La impactante verdad que reveló más tarde en su vida cambió la forma en que los fanáticos veían la querida comedia de situación. ¿Cómo podría sobrevivir el programa cuando sus estrellas estaban a punto de destrozarse? La televisión a principios de la década de 1950 todavía estaba encontrando su identidad. Las familias se reunían alrededor de pequeñas pantallas en blanco y negro, hambrientas de programas que pudieran hacerlos reír y olvidar el estrés de la América de la posguerra. De ese momento surgió Jackie Gleason, un comediante con un sentido del ritmo inigualable y un carisma que llenaba cualquier habitación en la que entraba. Gleon ya se estaba convirtiendo en un nombre familiar cuando creó el sketch que eventualmente se convertiría en The Honeymooners. Al principio, no era una serie completa. Apareció como un sketch recurrente en el programa de Jackie Gleason, donde el conductor de autobús de Rough Around the Edges, Ralph Craden, chocaba y conectaba con su adorable vecino Ed Norton. El público respondió de inmediato. Se veían a sí mismos en esas frustraciones de la clase trabajadora, los pequeños apartamentos, los sueños de hacerse grandes y las interminables discusiones entre esposos y esposas, que siempre volvían al amor. Elegir a Art Carney como Ed Norton fue una genialidad. Carney aportó calidez, comedia física y un ritmo único al papel. Su Norton no era solo un compañero, era una fuerza igual, un contraste que impedía que el Ralph de Gleason se inclinara demasiado hacia la crueldad. Los espectadores adoraban el equilibrio. Gleason era la fanfarronería. Carney era el corazón. Juntos, crearon algo que ningún productor podría fabricar. Verdadera magia en pantalla. Para cuando The Honeymooners se convirtió en su propia comedia de situación de media hora. En 1955, la anticipación era altísima. La gente sintonizaba semana tras semana y por un breve momento pareció imparable. Los críticos elogiaron la escritura aguda. El público citaba las líneas y Ralph y Norton se convirtieron en íconos culturales. Para el mundo exterior parecía una combinación perfecta entre dos hombres, destinados a trabajar uno al lado del otro. Pero mientras la risa resonaba en las salas de estar de todo Estados Unidos, detrás del escenario, las grietas ya se estaban formando. La brillantez de Gleason vino con el caos. Y Carney, a pesar de su alegre actuación, ya estaba comenzando a sentir la tensión. El mundo vio cómo se hacía historia de la comedia. Pero para Carney, las semillas del conflicto se estaban plantando silenciosamente. Y pronto, las mismas cualidades que hacían que Gleon fuera tan electrizante en la pantalla lo harían casi imposible de sobrevivir fuera de la pantalla. Para entender por qué Art Carney casi se alejó de The Honeymooners, primero hay que entender a Jackie Gleason. En la pantalla, era magnético, ingenioso y más grande que la vida.
el alma de la fiesta en todos los sentidos. Pero, fuera de la pantalla, era algo completamente diferente. Gleon era una tormenta, impredecible, ¿no? E incontenible, con una reputación que mezclaba brillantez y volatilidad en igual medida. Era a la vez un genio cómico y un tirano, dependiendo del día. Uno de los dones de Gleon era su extraordinaria memoria. Podía echar un vistazo a un guión y recordar cada palabra, cada ritmo y cada indicación. Era un talento que debería, haber sido un activo, pero en la práctica alimentó su arrogancia sobre la preparación. Si bien la mayoría de los actores confiaban en los ensayos para pulir su interpretación, Gleon consideraba que los ensayos eran una pérdida de tiempo. Creía que la comedia vivía en el momento, que la verdadera risa provenía de la espontaneidad, no de la práctica, y debido a que era la estrella, exigió que el resto del elenco se alineara con su enfoque. Para Art Carney, esto fue pura tortura. Carney era un artesano, el tipo de actor que prosperaba con el ritmo, la sincronización y la preparación cuidadosa. Estudiaba guiones, analizaba ritmos y creía que la estructura era lo que permitía que el humor brillara. Los métodos caóticos de Gleeson lo despojaron de esa seguridad. En lugar de una preparación constante, Carney se vio obligado a un estado constante de improvisación. Cada día se sentía como entrar a una actuación con los ojos vendados, con la esperanza de poder seguir el ritmo de lo que Gleeson decidiera lanzarle. Y luego estaban los hábitos de Gleon, fuera de la actuación. Era famoso por llegar tarde al set, a menudo después de largas noches de beber y apostar en exceso. Los miembros del equipo susurraban sobre su temperamento, sobre lo fácil que se enfadaba cuando algo no salía como quería. Los escritores le temían, sabiendo que podría desechar un guión completo en el último minuto. Los productores aprendieron a no discutir. Incluso los directores, que normalmente controlaban el flujo de un programa, se encontraron marginados. Gleon era la estrella, y lo que Gleon quería, Gleon lo conseguía. Las historias se volvieron legendarias. Cuentos de Gleon desapareciendo durante horas en medio de un día de producción, dejando al elenco esperando solo para regresar con una nueva gran idea a la que todos los demás tenían que adaptarse de inmediato. Instancias en las que reescribía escenas en el acto, ignorando el cuidadoso trabajo de los escritores que habían trabajado durante semanas. Un momento era generoso y divertido, comprando rondas de bebidas para el equipo. Al siguiente, era un huracán de ira, arremetiendo contra cualquiera que se interpusiera en su camino. Cuanto más crecía su fama, más corto se volvía su temperamento. Las cadenas y los patrocinadores lo toleraban todo porque Gleeson era una máquina de ratings. Para Carney, sin embargo, la carga era aplastante. Para igualar la energía de Gleon ante la cámara, tuvo que abandonar sus instintos naturales. Las líneas que deberían haber sido ensayadas cuidadosamente se descartaban sobre la marcha. Las escenas se desviaban hacia la improvisación, exigiendo que Carney reaccionara instantáneamente, sin la red de seguridad de la preparación. La audiencia adoraba los resultados, riendo de la energía, elogiando la autenticidad. Pero Carney se sintió encogiéndose bajo la presión. No podía predecir con qué Gleeson se encontraría cada día, el encantador artista que lo hacía reír, o el tirano que lo hacía sentir pequeño. Para los fanáticos, la comedia parecía fácil. Para Carney, se construyó sobre el agotamiento, frustración y nervios tensos. Nunca se quejó públicamente durante esos años. Sonrió para las cámaras, hizo su parte
y llevó la imagen de Ed Norton con gracia. Pero por dentro, la imprevisibilidad lo estaba carcomiendo. Cada día en el set era otro recordatorio de que estaba atrapado en una sociedad que podría destruirlo. Y pronto, el choque de estilos lo empujaría al borde de alejarse del programa que lo había hecho famoso. Art Carney no era un hombre que ansiaba el protagonismo. A diferencia de Jackie Gleason, que se alimentaba del rugido de la audiencia, Carney era tranquilo, metódico y más feliz cuando podía preparar y entregar su trabajo con precisión. Esa diferencia de temperamento convirtió cada semana de filmación en una prueba. Gleason insistió en que los ensayos agotaban el humor del material. Carney, sin embargo, creía que la práctica era lo que creaba confianza. Verse obligado a improvisar frente a millones lo ponía ansioso y resentido. La presión era implacable. Los repentinos cambios de guión de Gleason, su forma de beber alimentaba la imprevisibilidad y sus arrebatos dejaban a Carney sintiéndose acorralado. Los miembros del equipo recordaron más tarde cómo Carney se retiraba tras bambalinas fumando nerviosamente, murmurando sobre cómo no podía seguir haciendo esto para siempre. Su esposa en ese momento incluso admitió que llegaba a casa agotado, a menudo preguntándose si simplemente debería irse. Los propios estándares de Carney empeoraron la situación. Odiaba ofrecer una actuación descuidada, pero el estilo de Gleason no le dejaba otra opción que adaptarse sobre la marcha. Para un perfeccionista, eso se sentía como una tortura. Carney sabía que la audiencia se estaba riendo, pero sentía que su oficio estaba siendo socavado. El hombre que había sido elogiado por su comedia física, su sincronización impecable y su entrega sutil estaba siendo reducido a sobrevivir al caos de Gleason. El punto de quiebre llegó durante los tramos más exigentes del programa, cuando la filmación y las apariciones en vivo se apilaron, una encima de la otra. Carney confió a sus amigos que estaba listo para presentar su renuncia. No le importaba la fama ni el dinero. El estrés de trabajar bajo el férreo control de Gleason parecía insoportable. Sin embargo, a pesar de estar al borde de renunciar, Carney se quedó. Algo lo hizo retroceder cada vez que estaba listo para marcharse. Y no fue la lealtad a Gleason. Era algo mucho más complicado. Alejarse de The Honeymooners habría sido fácil en teoría, pero en la práctica, Art Carney sabía que lo que estaba en juego era mucho más que simplemente dejar un trabajo. A mediados de la década de 1950, el programa era una obsesión nacional. Los espectadores sintonizaban religiosamente, citando líneas en oficinas, escuelas y salas de estar de todo el país. Carney ya no era solo otro actor de reparto. Se había convertido en Ed Norton, un personaje que la gente amaba casi tanto como el Ralph Cretton de Gleason. Alejarse habría significado no solo arriesgar su carrera, sino también decepcionar a millones de fanáticos que lo adoraban. También estaba el dinero. La televisión en aquellos días no era tan lucrativa como en décadas posteriores. Pero estar en un programa exitoso traía cheques de pago constantes, acuerdos de patrocinio y oportunidades que Carney quizás nunca volvería a ver. Para un hombre que había luchado durante años para ganarse la vida en el mundo del espectáculo, alejarse de ese tipo de seguridad era aterrador. Pero no se trataba solo de fama o comodidad financiera. Carney, a su manera tranquila, respetaba el talento de Gleason. Puede que haya despreciado la imprevisibilidad, pero reconoció el genio cuando lo vio. Gleason podía sostener a una audiencia en la palma de su mano. Y Carney sabía que trabajar junto a él, sin importar cuán doloroso fuera, estaba consolidando sus nombres en la historia de la televisión. Incluso en sus momentos de mayor frustración, Carney admitió más tarde que hubo noches en las que el ritmo de Gleason
lo dejó asombrado. Carney también se preocupaba profundamente por el resto del elenco y el equipo. Audrey Meadows, quien interpretó a Alice Craden, a menudo actuaba como una presencia calmante en el set. Joyce Randolph, quien interpretó a Trixie, recordó a Carney como un profesional que trató de proteger a otros de las explosiones de Gleon. Su lealtad a ellos hizo que fuera más difícil marcharse. Renunciar no solo afectaría su vida, sino también la de ellos. Entonces, Carney soportó. Se tragó su frustración. Se rió en Q e interpretó a Ed Norton con una calidez que hizo que el público creyera que la amistad entre Ralph y Norton era inquebrantable. Pero detrás de esa risa, el costo personal estaba aumentando. La decisión de quedarse puede haber salvado su carrera, pero trajo consecuencias que lo perseguirían durante años. Y pronto esas consecuencias comenzarían a extenderse a su vida personal, de maneras que los fanáticos nunca vieron venir. Para los millones que miraban en casa, Art Carney parecía el hombre más afortunado del mundo. Tenía un trabajo estable, fama nacional y la admiración de los fanáticos que lo veían como el vecino adorable que todos desearían tener. Pero lejos del centro de atención, la tensión de trabajar con Jackie Gleason estaba comenzando a dejar cicatrices permanentes. Carney siempre había luchado contra la inseguridad. Nunca se comportó como una estrella, y a menudo dudaba si pertenecía a la industria. La presencia intimidante de Gleon magnificó esas dudas. Verse obligado a actuar sin ensayar socavó su confianza. Cada vez que Gleason llegaba tarde, gritaba a los miembros del equipo o descartaba el guión en el último minuto. Carney sentía que su ansiedad aumentaba. La risa de la audiencia no lo calmó. Solo profundizó la presión para seguir actuando en circunstancias que se sentían insoportables. Esas tensiones lo siguieron a casa. Su primer matrimonio comenzó a sufrir cuando regresaba del trabajo exhausto, irritable y emocionalmente agotado. Los amigos recordaron cómo Carney a menudo usaba el humor como una máscara, contando chistes para ocultar la frustración que lo estaba carcomiendo. A puerta cerrada, sin embargo, recurrió cada vez más al alcohol para calmar sus nervios. Lo que comenzó como una forma de quitarle el filo, pronto se convirtió en una peligrosa muleta. Cuanto más adoraba el público a Ed Norton, más sentía Carney que se alejaba de su propia identidad. Estaba atrapado entre ser el compañero favorito de la audiencia y ser un hombre que se desmoronaba silenciosamente bajo el peso del dominio de Gleon. La depresión se instaló, agravada por la sensación de que nunca podría escapar verdaderamente de la sombra de su coprotagonista. En la década de 1960, después de que The Honeymooners terminara su emisión original, las luchas privadas de Carney eran imposibles de ignorar. Luchó contra problemas de salud, se sometió a tratamiento para la dependencia del alcohol y trató de reconstruir las relaciones dañadas por años de tensión. Sin embargo, a pesar de todo, rara vez habló públicamente sobre lo tóxico que había sido su tiempo con Gleon. El silencio protegió el legado del programa, pero también significó que Carney cargó con la carga en gran medida por su cuenta. Y no fue hasta décadas después, cuando ya tenía más de 70 años, que Carney finalmente le dijo al mundo lo cerca que había estado de abandonarlo todo. Durante décadas después de que terminaron The Honeymooners, Art Carney guardó la verdad como si fuera un secreto frágil. En las entrevistas, fue educado, generoso y deferente. Elogió el genio cómico de Jackie Gleason.
Dio crédito a los escritores y siempre destacó la química que hizo que el público se enamorara de Ralphie Norton. Para el público, pintó una imagen de armonía y respeto mutuo. Ese silencio no fue un accidente. Carney entendió que los fanáticos querían creer en la magia que veían en sus pantallas, y no estaba dispuesto a empañar esa imagen mientras el recuerdo aún estaba fresco. Durante años, los periodistas preguntaron sobre su relación con Gleason, y sus respuestas rara vez se desviaron del guión seguro. Llamaba a Gleon más grande que la vida y hablaba de lo divertido que era actuar ante una audiencia en vivo. Evitó mencionar las noches de tensión, los gritos a puerta cerrada o la sensación de hundimiento que se llevaba a casa después de cada grabación caótica. Para el mundo exterior, Carney era el compañero leal que adoraba a su coprotagonista. Para el propio Carney, era una máscara que usaba para sobrevivir. Pero cuando cumplió 76 años, algo cambió. Quizás fue la perspectiva que viene con el tiempo, o la libertad de ya no necesitar proteger carreras y reputaciones. Cualquiera que sea la razón, Carney finalmente se permitió hablar honestamente sobre cómo habían sido realmente esos años. Y lo que reveló sorprendió incluso a sus admiradores más devotos. Carney admitió que trabajar con Gleon casi lo había destrozado. El consumo excesivo de alcohol, la negativa a ensayar, el temperamento que podía encenderse sin previo aviso. Todo convirtió el set en un lugar de temor en lugar de alegría. Confesó que había estado peligrosamente cerca de renunciar por completo. Listo para renunciar al papel de Ed Norton a pesar del éxito, el dinero y la adoración que le trajo. Para un hombre que había pasado décadas protegiendo cuidadosamente la verdad, fue una confesión sorprendentemente cruda. Lo que más impactó a los fanáticos no fue solo la dificultad del comportamiento de Gleon, sino el abismo entre la percepción y la realidad. Los espectadores habían asumido durante mucho tiempo que la calidez entre Ralph y Norton reflejaba el vínculo entre Gleon y el propio Carney. La risa, las palmadas en el hombro, el ritmo fácil. Todo parecía demasiado natural para ser algo que no fuera real. Pero Carney dejó claro que su supuesta amistad existía solo bajo las luces del escenario. Fuera de la pantalla, rara vez se conectaban. Su asociación fue por necesidad, no por afecto. Respetaba la brillantez de Gleon, sí, pero nunca olvidó lo insoportable que podía ser trabajar con el hombre. Carney también reveló que su decisión de quedarse tenía poco que ver con la lealtad. Se trataba de miedo. Miedo a perder su sustento. Miedo a decepcionar a las audiencias que lo veían como parte de su familia. Y miedo a alejarse de un papel que había llegado a definir toda su carrera. Esa honestidad golpeó duramente a los fanáticos. El hombre que siempre habían visto como firme e quebrantable, admitió que había sido impulsado por la duda y la inseguridad, como cualquier otra persona. Por primera vez, la audiencia vio el precio detrás de la risa. Su honestidad tardía replanteó The Honeymooners para siempre. Lo que una vez pareció una sincronización cómica perfecta, en verdad, a menudo fue impulsado por la frustración, la improvisación y los instintos de supervivencia. La tensión entre Ralph y Norton en la pantalla reflejaba la tensión real entre Gleason y Carney fuera de la pantalla. Esa energía cruda puede haber hecho que el programa se sintiera auténtico, pero también dejó a Carney agotado y marcado. Sin embargo, incluso cuando reveló estas verdades, Carney nunca trató de destruir el legado. Reconoció la brillantez de lo que habían creado juntos. Entendió que a pesar del dolor, el producto final había traído alegría a millones.
Al finalmente levantar el telón, Carney permitió a los fanáticos ver el costo humano de la grandeza, sin despojar la magia en sí misma. Y al hacerlo, preparó el escenario para la parte más complicada de su legado. Un legado construido sobre la risa, pero atormentado por el precio de crearlo. La revelación no borró lo que Art Carney y Jackie Gleason lograron juntos. En todo caso, profundizó el respeto por lo que lograron bajo tanta presión. The Honeymooners puede haber tenido solo 39 episodios en su formato original, pero esos episodios se convirtieron en algunos de los más reproducidos y queridos en la historia de la televisión. La sindicación presentó nuevas generaciones a Ralph Cradden y Ed Norton, y sus frases célebres a la luna, Alice, se convirtieron en parte de la cultura estadounidense. Los fanáticos se sorprendieron al saber que la risa que amaban nació de la tensión, pero muchos argumentaron que explicaba por qué la comedia se sentía tan auténtica. Los bordes afilados en las bromas de Ralph y Norton reflejaban la fricción muy real entre Gleon y Carney. Lo que parecía una sincronización perfecta fue en muchos casos el resultado del esfuerzo de Carney por mantenerse al día con la imprevisibilidad de Gleon. La autenticidad de esa lucha le dio al programa su poder crudo. En cuanto a Carney, su honestidad tardía no empañó su reputación. En cambio, lo humanizó. El público llegó a apreciar cuánto había soportado para dar vidas a Ed Norton. Gleon, a pesar de todos sus defectos, siguió siendo respetado por su brillantez. Pero los fanáticos comenzaron a verlo bajo una luz más complicada. El genio que alimentó su comedia fue también el caos que casi destruyó a quienes lo rodeaban. Juntos dejaron un legado que fue a la vez triunfal y trágico. The Honeymooners todavía se estudia como una de las mejores comedias de situación jamás hechas, una base sobre la cual se construyeron innumerables comedias modernas. Sin embargo, sabiendo la verdad, los fanáticos no pueden evitar preguntarse si Gleason hubiera sido más fácil para trabajar. Si Carney no hubiera sido empujado al límite, ¿cuánto más podría haber durado la magia? Esa pregunta persiste, agregando un toque agridulce a un programa que todavía hace reír a la gente, casi 70 años después. El legado de Gleon y Carney es un recordatorio de que algunas de las mejores obras de arte provienen de las asociaciones más difíciles. La confesión de Art Carney a los 76 años cambió la forma en que el mundo veía The Honeymooners. Lo que millones creían que era comedia sin esfuerzo, en verdad nació del estrés, el conflicto y la resistencia. La brillantez de Jackie Gleason creó historia de la televisión, pero su volatilidad dejó cicatrices en las mismas personas que ayudaron a dar vida a su visión. Para Carney la decisión de quedarse le dio fama y reconocimiento, pero también le costó años de lucha personal. Y sin embargo, cuando cayó el telón, lo que quedó fue un cuerpo de trabajo tan atemporal que el público todavía se ríe hoy en día. Quizás esa sea la mayor ironía de todas. La tensión que casi lo rompe también creó una comedia que nunca se desvanecerá. ¿Qué piensas? ¿Valió realmente la pena de Honeymooners el dolor detrás de las escenas? ¿O saber el costo cambia la forma en que lo ves? Háganos saber en los comentarios. Y no olvide darle me gusta a este video, suscribirse para obtener más historias inéditas de Hollywood y hacer clic en la campana de notificaciones para que nunca se pierda lo que viene después.